una gran verdad que en nosotros debería de ser manifiesta permanentemente. Que lo consumado, que lo eterno tenga una manifestación en nuestra vida cotidiana. Conectando lo consumado, gracias Noemí, siempre es bueno que alguien lo escriba por allí, te lo agradezco mucho. Allí está el tema del día de hoy, conectando lo consumado con lo cotidiano, fundamental en nuestra vida en Cristo que vivimos en esta tierra. Todo lo que el Señor ha consumado, lo que está hecho, toda esa realidad eterna, fíjate qué hermoso, que pueda ser vista, pueda ser manifestada, pueda tener una visibilidad en esta tierra, en lo cotidiano, en todo lo que nosotros hacemos. Nosotros de hecho podemos ver que esta verdad es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces cometemos un error. Y voy aquí de nuevo a pegarle a la religión. ¿Qué creen que es lo que hace la religión con respecto a esto? Escribe en tus notas. La religión lo que quiere hacer es separar lo consumado de lo cotidiano. La religión intenta que tú veas como dos cosas diferentes toda la eternidad de Dios con lo que estamos viviendo en la tierra. Amén. Bienvenida Nancy, un gusto que estés conectada, un abrazote enorme, bendecida. Repito, la religión, escríbelo, vamos a dejar bien claro y como lo venimos diciendo el domingo, lo dije, es importante dejar bien exhibida la religión. ¿Por qué? Porque es el brazo engañador del sistema del mundo, del sistema anticristo, antidios, que quiere que la iglesia desconecte, vea como dos cosas diferentes lo eterno de lo cotidiano. La religión intenta que tú veas como lo eterno muy separado de lo que tú vives diariamente. Y eso es precisamente de lo que hoy te quiero hablar. Uno de los errores muchas veces que se cometen es que cuando estudiamos lo eterno, de repente parece que nos saca de lo que vivimos cotidianamente. Parece que cuando estamos, se comete a veces ese detalle, voy a decirlo, no es un error, pero ese detalle de que se nos hace tan extraordinario lo eterno. Y yo no sé, aquí me gustaría, no sé quién esté de acuerdo conmigo, cuando estás tú disfrutando una luz que Dios te está dando, el Espíritu Santo te está permitiendo entender algunas cosas y wow, dices, qué extraordinario es eso, maravilloso. Lo disfrutas, te alegras, se lo compartes o se lo quieres compartir a alguien más, lo convertimos en un concepto. Los que trabajamos o tenemos el oficio de maestros, inmediatamente algo que el Señor nos da, tratamos de transmitírselo a alguien, buscamos cómo compartirlo, buscamos cómo enseñarlo, y lo disfrutamos. Pero muchas veces al hablar de estas cosas y entenderlas, a veces por momentos, esa luz de lo eterno nuestra mente nos saca de lo cotidiano y nos quedamos disfrutando lo eterno. De repente pasa también lo contrario. A veces estamos tan involucrados en la vida diaria, nuestra mente tan ocupada, como decían hace un rato, está tan ocupada en tus alegrías con tu familia, no todo es problema, ¿no? Está tan ocupada en tus proyectos personales, en lo que tienes planeado para el próximo año que ya se avecina, o estás ocupado o incluso estás ocupado, tienes tus planes, estás preocupado por algunos asuntos que se te están presentando y a veces somos tan meticulosos, nuestra mente está tan enfocada en los problemas que tenemos en esta tierra que nos divorciamos, parece, de lo eterno.
Y entonces a veces tenemos ahí el problema en la familia, probablemente puede ser con el hijo, puede ser con la esposa, con el esposo. Allí está el problema y de repente parece que nuestra mente se desenfoca, se olvida de lo eterno, y entonces se enfoca en lo cotidiano que está viviendo. Obviamente, estos dos polos, estos dos extremos, no son realmente lo ideal que el Hijo de Dios debiera vivir. De hecho, el Evangelio debería siempre de ayudarnos a entender que lo eterno y lo consumado y lo cotidiano son uno. Eso sería bueno que lo apuntaras allí. Lo eterno y mi vida diaria es una sola vida. Amén. Gracias. Dice Mirna Jiménez, de ahí tener el enfoque correcto. Así es. Noemí Contreras dice, así es, muchas veces llama más la atención las circunstancias que nuestra realidad eterna. Exacto, a eso me refiero. Gracias por sus comentarios. Te invitamos a que comentes, venga, vamos a llenar nuestra transmisión de una actividad de revelación de los hijos que están recibiendo del Padre y que no solo están recibiendo de un predicador guapo, ¿verdad? Sino que estamos todos siendo edificados. Yo aprendo mucho de ustedes y esto no es nada más un cuento, un rollo. De verdad que sí, hay principios que ustedes escriben y que yo luego los transcribo y los meto a mis notas, porque yo sé que hay principios, hay temas que en otros grupos yo vuelvo a enseñar y me ayuda mucho lo que Dios les da a ustedes. Buenas noches, un abrazote hasta Argentina, Viviana, qué bueno que estás conectada. Entonces, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Ahora escribe, vamos a ver, bueno, escribe esto, voy a darte unos principios. Nuestra función como iglesia es traer lo eterno y manifestarlo en nuestro tiempo. Repito, nuestra función como iglesia. Saludos, un abrazo, Eduardo, un abrazo, saludos, qué bueno que estás conectado. Nuestra función como iglesia es traer lo eterno y manifestarlo en nuestro tiempo. Amén. Traer lo eterno y manifestarlo en nuestro tiempo. Escribe, los hijos de Dios, tenemos que aprender, tenemos que saber, tenemos que conocer, tenemos que ser, tiene que ser un fluir natural, traer lo eterno a lo temporal. Traer lo eterno a lo temporal en nosotros los hijos de Dios debe de ser un fluir natural. Poder ver cómo lo eterno está conectado con lo temporal. Voy a dar, por ejemplo, un ejemplo que se me viene ahorita a la mente. Me parece que esa fue una virtud de David. No sé cuántos, así es, manifestar el Cristo que nos habita. Gracias, Miguel Ángel. Así es. No sé cuántos estuvieron en la plática, en la impartición donde platicamos de David y que aprendíamos algo importante de la vida de David, que él tuvo una gracia particular. Dice, sí, en eso es que somos colaboradores con el Espíritu de Dios. Así es. Gracias, Maino. Qué bueno que estás conectado. ¿Ya te convertiste a Cristo, Maino? No, es broma, mi buen Maino, es broma. Dice, en eso es que somos colaboradores con el Espíritu. Eso es extraordinario. Exacto, colaboramos con Él. Porque Él necesita de este vaso para manifestar lo eterno en la tierra y yo sin Él no puedo manifestar lo eterno en la tierra. Amén. Dile que si alguien está contigo, dile, tú sin Él no puedes manifestar lo eterno y Él sin ti no tiene medio de manifestación. Eso está extraordinario. Entonces hay una colaboración divina, fabulosa, entre el Espíritu de Dios y los hijos de Dios. Entonces, fíjense, yo decía, ahorita que estoy pensando en cómo conectar lo eterno, lo consumado con nuestra vida cotidiana, me parece que un buen ejemplo que pudiéramos recordar es el propio David. Es el propio David. Maino, es una broma. Maino es un pastor cristiano, ya aceptó a Cristo en el 1985, ¿no? Creo, Maino. No, en el 70, porque pues ya Maino es de la vieja guardia, entonces pues ya
eres convertido. Hola, mi buen Bruno, un abrazo hasta Jicotepec. Entonces, la habilidad, escribe, la habilidad de conectar lo eterno con nuestra vida cotidiana por ejemplo, es lo que hacía David, que era conectar, fíjense qué extraordinario, conectar su asignación como pastor, donde pareciera una asignación X. Hace un rato platicaba con un familiar y le decía, si tú preguntaras, ¿quién está más entrenado? Un pastor y para la batalla, siendo específico, ¿quién estará más preparado para la batalla? ¿Un pastor o un guerrero que sale a la línea de batalla? Un guerrero que está en un ejército, un soldado de un ejército o un pastorcito de ovejas. ¿Quién está más entrenado para la batalla? Bueno, la escritura nos muestra en una ocasión que el que estaba más entrenado para la batalla era el pastor. ¿Y por qué David, se acuerdan cuando habíamos hablado de él, por qué David enfrentó a Goliat con un entrenamiento mayor que los demás guerreros que estaban allí y que ninguno tenía el valor de enfrentarlo? ¿Por qué? Porque David tuvo esa característica, escribe, de ver que todo lo que hacía en su vida cotidiana estaba conectado con lo eterno. O sea, decíamos en el contexto de David, del entrenamiento, de lo que hablamos, la importancia del entrenamiento, todo en la vida, cuando estás conectado en lo eterno permanentemente, te das cuenta que todo en la vida es entrenamiento. Nunca olviden esto, chicos. Todo en la vida es entrenamiento, todo. Y un buen entrenamiento quita los miedos. Un buen entrenamiento quita los miedos. Eso es fabuloso. Entonces, pero ¿cómo es que tú puedes ver que todo en la vida es entrenamiento? Solo cuando te das cuenta que tú vives en lo consumado. Por ejemplo, cuando tú te das cuenta que de hecho en lo consumado el propósito eterno está consumado, la victoria de la iglesia es una victoria consumada, tu victoria personal está consumada y de hecho el Señor, Él juró por sí mismo hacer contigo lo que Él dijo que Él iba a hacer contigo. Entonces no hay falla. Cuando tú vives la vida, estoy solo dando un ejemplo, entendiendo, por ejemplo, estas verdades que acabo de decir, tú puedes vivir, enfrentar lo que venga sabiendo que incluso, ojo, ganes o pierdas, todo es entrenamiento, todo edifica, como dice Romanos capítulo 8, a los que amamos a Dios, a los que hemos sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos ayudan para bien. Gracias, dice la pastora Marley, es muy importante desarrollar y vivir, ya se me fue, a ver si lo regreso. Es muy importante desarrollar y vivir nuestra vida práctica desde una realidad eterna de bendición. Eso está bueno, miren, desarrollar y vivir nuestra vida práctica desde una realidad eterna. ¿Ya vieron? Desarrollo mi vida práctica, vivo mi vida cotidiana desde una perspectiva de la realidad eterna, de lo consumado, desde donde estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Amén, amén. Extraordinario. Gina Durán dice, todas las cosas nos ayudan a bien, no importa lo que nos reporten nuestros sentidos. Así es. No importando el reporte que nos den nuestros sentidos naturales, tú y yo, ¿te acuerdas que ya lo trabajamos en algún momento? Pon ahí en tus notas, no importando lo que mis sentidos naturales reciban como información o como alimento, yo tengo una información y tengo otra, como diría López Obrador, yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos, yo tengo otra información, yo tengo otra línea de alimentación a mi alma, yo tengo otra línea, es más, voy a decirlo así, yo tengo otros sentidos
que no son solamente los naturales, sino yo tengo otros sentidos espirituales. Ahí tengo un tacto, ahí tengo una visión, ahí tengo un gusto, ahí tengo oídos, ahí tengo un olfato, ahí tengo un alcance, ahí tengo una mente. Y no es mi mente, es la mente de Cristo. Extraordinario. Entonces, Noemí Contreras dice, nosotros no nos movemos por las circunstancias, más bien nosotros movemos las circunstancias. Así es, nosotros movemos las circunstancias. Muy buen principio. Nicolás Osuna dice, desde nuestra posición y no de la condición. Extraordinario. Operamos, vivimos y nos movemos desde nuestra posición en Cristo y no desde nuestra condición. ¡Qué extraordinario! ¿Cuántas verdades maravillosas estamos recibiendo de todos los que estamos conectados? Está fabuloso. Gracias a todos por su aporte. ¡Qué maravilloso! Entonces, vean qué extraordinario. Pero ¿están de acuerdo? Vuelvo al punto que la religión trata de divorciar lo eterno con lo cotidiano. La religión trata de separar definitivamente y lo hace precisamente para que en lo cotidiano, o sea, en lo que concierne a la tierra, que es el lugar de la manifestación del propósito del Padre, o sea, en otras palabras, que la religión, el sistema del mundo, lo que busca es que el propósito del Padre, aunque es inevitable, pero busca que el propósito del Padre no se realice en nuestro tiempo, que es que Dios mismo sea manifestado en todo lo que hacemos. Entonces, volviendo al ejemplo de David, ¿qué capacidad tuvo David? Que mientras alguien pudiera pensar, yo estoy entrenándome para la guerra, por eso me metí, fíjense, al ejército. Otro muchacho por allá está diciendo, yo estoy siendo entrenado aquí en todas las circunstancias que me presenta mi asignación. Y ya recuerdan cómo David precisamente tenía una preparación mayor, estaba mejor preparado para enfrentar el problema llamado Goliat, y lo enfrentó porque David toda su vida la vio como eso, como el entrenamiento al cual el Señor lo metió. Y lo digo, ya saben que no estoy glorificando a David, no estoy poniendo a David como el ejemplo a seguir, pero David nos da luces de lo que hoy tú y yo deberíamos de hacer cotidianamente. Él sí lo veía así, porque cuando él explica y él dice que venció al oso y al león, él dice que fue Jehová el que le dio la victoria. Entonces él no decía, fue mi habilidad, ¿no? Yo soy muy bueno, ¿no? Es que yo sé artes marciales mixtas, soy genial, yo tengo una fuerza, yo tengo una habilidad. Él sabía que es Dios el que le había dado la victoria. Entonces, eso puede ser una frase cualquiera, pero no es una frase que, bueno, allí en la Biblia está como una frase, que Jehová le dio la victoria, pero realmente es una conexión de que todo lo que estoy viviendo tiene que ver con Dios, tiene que ver con lo eterno. Perfecto. Entonces, pero sucede algo. Para poder ver, escribe, lo eterno. Para poder ver lo eterno conectado con lo temporal, se requiere una iglesia, escribe, que tenga una disciplina espiritual. Porque lo que Dios espera en nosotros, escribe, lo que Dios espera de ti, lo que Dios espera de mí, no es otra cosa que ser una expresión perfecta de Dios mismo en la tierra. Eso es lo que Dios espera. Que seamos una expresión de Él en la tierra. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y alguna vez enseñaba también que teníamos que saber cuál es la expectativa de Él. ¿Cuál es la expectativa de Dios? ¿Qué es lo que Él espera de ti? Y lo que Él espera de ti es que tú le expreses
de una manera gloriosa y plena aquí en la tierra. Eso es lo que Él espera de ti. Pero esto que tenemos nosotros como iglesia, como misión, como propósito que manifestar, requiere una vida espiritual y también requiere una disciplina. Escribe allí, por ejemplo, requiere una constante transformación de la mente. Requiere una reforma mental, requiere una renovación mental. Y ahorita ya voy a entrar a un ejemplo que me gustó. De hecho, iba a ser un ejemplo pequeño, pero creo que me conozco, tiendo a quedarme en ese ejemplo y creo que ahí nos vamos a detener un poquito, porque cuando tú lees las cartas del apóstol Pablo, fíjense, cuando tú lees las cartas del apóstol Pablo, tú te das cuenta que el apóstol Pablo casi siempre empieza sus cartas soltando algunos principios poderosos de lo eterno. Dos ejemplos claros de eso puedes escribir allí y queda como tarea si te gusta leer la palabra. El libro de Romanos, que es el que hoy voy a mencionar un poco, es un ejemplo, y el libro de Efesios es otro ejemplo. El libro de Colosenses, o sea, ya me vienen a la mente otros más, pero por lo menos podemos pensar en el libro de Romanos, en el libro de Efesios, en el libro de Colosenses. Esas cartas empiezan con unos principios poderosos de lo eterno. De hecho, la carta de los Efesios, los primeros 3 capítulos parece una expresión de nuestra realidad consumada. Es una exposición de los lugares celestiales. Es una exposición de nuestra herencia, el libro de los Efesios. Es una exposición del lugar donde la iglesia opera. Es una exposición de lo que nos ha sido dado. Es una cátedra que el apóstol Pablo da sobre la condición eterna de nosotros como iglesia. Pero después de esos 3 capítulos, ves cómo el apóstol Pablo empieza a hablar de cosas cotidianas. Eso es extraordinario, y también lo vemos en el libro de Romanos. Pastora Marley dice, nuestra realidad y posición eterna de bendición es superior a cualquier situación temporal. Así es, nuestro futuro ya fue resuelto en el consumado. Amén, amén. Y eso es maravilloso. Que tú sepas, lo voy a poner en terreno de fútbol, que tú sepas que vas a entrar al partido, pero que el partido ya lo ganaste tú. ¿No? Es extraordinario, pero no es tampoco así de simple como lo estoy explicando yo. ¿Por qué? Porque sería también hasta cierto punto aburrido decir, bueno, pues ya gané. No, el Señor nos permite, fíjense, la bendición, voy a decir algo, la bendición de experimentar oposición. ¿Cómo, pastor? Eso no es bendición. Por supuesto que sí, nos permite la bendición de experimentar oposición, de experimentar resistencia. ¿Alguien sabe si algún día ha ido a un gimnasio qué es lo que provoca mayor resistencia y mayor peso? Pues mayor resistencia y mayor peso produce más fuerza, produce más volumen. Entonces es una bendición experimentar oposición. Sabemos que la victoria está asegurada, pero cuando experimentamos oposición, fuerza en contra, peso en contra, no es otra cosa más que fortaleciéndonos más y más y más en el Señor. Los apóstoles lo entendieron y por eso los apóstoles decían, todas estas tribulaciones leves y pasajeras producen en nosotros un mayor peso de gloria. ¡Qué extraordinario! Marley Rivero dice, nuestra vida está en diferido, somos más que vencedores. Amén, somos más que vencedores. Para nosotros poder en esta generación, fíjense, en esta generación manifestar la victoria de Cristo, necesitamos
el poder de lo eterno para poder manifestar en este mundo la gloria de nuestro Señor y vencer en todo ámbito y en toda circunstancia. Necesitamos lo eterno. Por eso los apóstoles también mencionaban que podíamos echar mano de la vida eterna. O sea, la vida eterna como la fuente de nuestro mover, de nuestro accionar y de nuestra vida en la tierra. Sabemos que, como decía la pastora Marley, somos más que vencedores y no existe una sola batalla donde Dios haya perdido. Dios escribe, no es improvisado. Dios no está inventando hoy cosas que no había para poderlas implementar. Tú y yo aparecimos en un propósito ya consumado y que en cuanto nosotros lo entendemos, eso nos va a traer una profunda efectividad, una efectividad extraordinaria. Se trata, dice Noemí, de entender propósito y destino. Erika dice, hay que jugar el juego aun cuando ya sabemos que está ganado porque es entrenamiento. Exacto, en el mismo sentido de lo que estaba yo diciendo. Excelente. Y bueno, nosotros como ejemplo, yo quise tomar para enseñar este propósito, la carta del libro de los Romanos. Y en el libro de los Romanos nosotros lo vemos de una manera extraordinaria. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yo considero que en el capítulo 12 hay un parteaguas, precisamente en donde el apóstol Pablo prácticamente en el capítulo 11 termina de dar verdades, principios eternos a la iglesia a la cual le está mandando esa carta. Pero insisto, me encanta, me fascina que el Señor, por el Espíritu y a través de estos hombres que escribieron estas cartas, nos enseñen esta gran verdad. Porque el apóstol Pablo pudiera haber terminado la carta de los Romanos en el capítulo 11 y decir, ya les dije lo que he aprendido por el Señor de lo eterno. Yo siempre he dicho que el libro de los Romanos, a mí me parece que es una exposición del evangelio poderoso. A mí me parece que el libro de los Romanos es una exposición del evangelio, es una exposición de un evangelio de avance. Me parece que el apóstol, esa carta la manda, es una carta de un evangelio avanzado a una iglesia que conocía el evangelio. Entonces es extraordinario porque el apóstol Pablo intenta como buen edificador llevar a una estatura mayor a los destinatarios de esa carta. Y eso es hermoso y pudiéramos decir, wow, ¿de qué temas habla? Quisiera comentar, escribí algunas cosas de los primeros 11 capítulos de Romanos. Por ejemplo, a mí me parece que el tema del apóstol Pablo es exponer el evangelio poderoso, porque en el capítulo 1 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es que es poder de Dios, es poder de Dios. Y después él empieza a explicar este evangelio poderoso. Es un evangelio que no avergüenza. Después, en los siguientes capítulos, el apóstol empieza a explicar este evangelio, que es un diseño perfecto. Es maravilloso leer el libro de los Romanos, porque, por ejemplo, ahí nos podemos dar cuenta cómo Dios, fíjense, Dios, no el diablo, Dios encerró todo en pecado. Encerró todo en pecado, ¿para qué? Para manifestar lo que Él es. Escribe, Él es la gracia. Él es la gracia. Entonces, es maravilloso porque el apóstol Pablo hace una exposición extraordinaria de cómo los judíos, los que estaban bajo la ley, estaban bajo condenación,
los que no estaban bajo la ley también estaban bajo condenación, y los que nunca habían conocido nada, ni de la ley ni de nada, también estaban bajo condenación. Judíos, gentiles y bárbaros, todos estaban bajo condenación. Explica que los que estaban bajo la ley estaban bajo condenación. ¿Por qué? Porque de alguna manera, conociendo la ley, hacían infracción de ella, la violentaban, y entonces no podían ellos ser aptos. ¿Por causa de qué? No cumplían la ley. Y aquellos que no la conocían, decía el apóstol Pablo, tampoco tienen pretexto, porque Dios mismo se ha manifestado a través de lo creado, para que nadie pudiera decir: yo no tuve conocimiento, a mí nunca nadie me dijo, sino Dios se ha manifestado de todas maneras a la humanidad. Qué extraordinario. Y alguien dirá: ¿y por qué el Señor encerró todo bajo pecado? Pues qué maravilloso. Para Él poder después, por la gracia, escribe, por su gracia alcanzar a todos. Por su gracia, para que la gracia fuera el medio para todos. Maravilloso, extraordinario. Después hace una exposición extraordinaria de la justicia, como dice la pastora Marley. Nos reafirma la justificación por medio de la fe. Así es. Después del apóstol mostrar cómo Dios planeó todo para que todo pase del pecado, todos de estar bajo pecado, ahora por Cristo, estar ahora en la condición correcta para recibir la gracia. Qué maravilloso. Después pasa a la justicia, y entonces hace una exposición extraordinaria de la justicia por la fe. Maravilloso. ¿Para qué? Para que ahora, por esa justicia imputada por Él, por la fe en Cristo, por la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo, nosotros pudiéramos ser aptos. Estoy resumiendo, Tú lo puedes leer en el libro de Romanos, traté de resumirlo, pero es que es maravilloso. Para que por esa justicia, fíjate, por esa justicia ser aptos y depositarios de su Espíritu, para que entonces ahora su Espíritu esté legalmente en nosotros, porque hemos sido justificados, para que el Espíritu habite en nosotros, para que yo sea una casa legal de Él, una casa santa, una casa justa, donde Él pueda habitar. Y eso lo hizo, ¿cómo? Por la fe en su Hijo Jesucristo, y por esa fe me ha dado su justicia para que el Espíritu de Dios pueda estar en mí y ahora pueda yo entender, fíjate qué extraordinario, y así yo puedo entender que soy en Cristo Jesús una nueva creación, una nueva raza que está en este mundo. El apóstol Pablo, allí en la carta de los Romanos, sigue avanzando, y después, cuando ya explica la justicia y explica cómo hay una nueva naturaleza que aparece en esta tierra, que es una naturaleza divina, es una naturaleza poderosa, es una naturaleza que no tiene que ver ya con la otra naturaleza. Ahora el apóstol Pablo empieza a hablar que esta gente que ha sido justificada por la fe es gente que ha nacido de nuevo. ¡Qué extraordinario! Personas que han nacido de nuevo, que tienen una genética divina, ahora son llamados y son hechos hijos de Dios. ¡Extraordinario! Todo va perfecto, pero el apóstol Pablo sigue dando luz, porque sabe que aún estos hijos nacidos de nuevo, con genética divina, están en el mundo. Y en este mundo, el apóstol Pablo da otra exposición de que solo quedan dos tipos de personas. Dos tipos de personas. ¿Quiénes? Están los que están en Cristo y están los que están en Adán. Solo hay dos tipos de personas. Entonces el apóstol Pablo aquí en el libro de Romanos trae luz de la realidad en el mundo. Los que están en Cristo, los que están en Adán. Pero no solo eso, sino que también enseña cómo los que están en Cristo tienen la victoria
tienen la victoria sobre la carne por el poder del Espíritu. Por ese Espíritu que les habita, los que están en Cristo, los hijos de Dios, tienen victoria. Y ahí vamos bien. Yo creo que aquí todos, bueno, no sé si todos, pero algunos de nosotros, bueno, mi corazón, la verdad, digo, todo esto está ahí. A ti te queda de tarea leerlo. A lo mejor, los adámicos, así es. A lo mejor dices, qué flojera leerlo, qué bueno que nos lo explicó. No, o sea, tú lee y verás cuánto el Espíritu te muestra. Son unas verdades profundas. Cada una de estas cosas, chicos, son un tema. Así es, Miguel Ángel, hay dos tipos de personas. Los adámicos y los nacidos de nuevo, así es. Los que están en Adán y los que están en Cristo. Los que tienen naturaleza de pecado y los que han sido librados de esa naturaleza y disfrutan la naturaleza divina. Y eso lo explica y yo decía, y hasta aquí podemos decir, wow, y después explica cómo por el poder del Espíritu tenemos victoria total y plena sobre la carne, sobre el pecado, sobre el enemigo, y eso es extraordinario. Y concluye hasta el versículo 11 enseñando que incluso la creación sería definitivamente liberada cuando los hijos de Dios se manifiesten. Entonces decía yo, hasta aquí pudiéramos decir, wow, qué maravilloso, pastor. Oiga, me encantó la doctrina, eso que enseñó de la antigua naturaleza, de la vieja naturaleza. Wow, gracias, pastora Marley. Dice, la ley de vida nos impulsa a hacer y vivir en la voluntad de Dios. Así es, esa ley de vida en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8:1. Oiga lo que dice más adelante, los que hemos sido predestinados, hemos sido llamados, hemos sido justificados, hemos sido glorificados. Nada nos separará del amor de Dios. Oiga, pastor, ¿nos puede volver a repetir eso? Alguien puede decir, qué maravilloso. Todo eso tengo en Cristo, por supuesto que sí. Todo eso soy en Cristo, por supuesto que sí. ¿Soy más que un vencedor? Claro que sí. ¿Tengo la ley de vida dentro de mí? Por supuesto. ¿Ya vencí el pecado? Claro, tú ya no tienes pecado. ¡Uy, no lo puedo creer! O sea que la victoria está dada. Claro que sí. Perfecto, gracias, pastor. ¡Qué buena enseñanza! Espérate. El libro de los Romanos no termina ahí. Las verdades eternas se tienen que aterrizar, eso escribe. Las verdades eternas se tienen que aterrizar. Y yo dije el otro día, hace tiempo, y lo vuelvo a decir, yo estoy creyendo que nuestra generación, y cuando digo nuestra generación, no me estoy refiriendo a los jóvenes como yo de 25 años. Me estoy refiriendo desde el más pequeño que hoy vive en la tierra hasta el más grande que hoy vive en la tierra. Esta es nuestra generación. Yo estoy creyendo que nuestra generación sí va a ser una generación, escuchen, sí va a ser una generación que va a poder implementar lo eterno. Yo estoy creyendo que esta generación no va a ser una generación que se va a quedar con la gloria teórica, con la gloria filosofal, perdón que lo diga así, con la gloria intelectual de lo maravilloso que hizo Cristo en la cruz. Y que después incluso, lo vuelvo a decir, discúlpenme, y se pueden hasta desconectar si gustan, al que no le guste lo puede hacer. De hecho ya, yo sé que algunos dirán, no, ya estaba muy bueno todo lo que decía, pero ahora como que no me está gustando. Pero a mí me parece, lo digo con respeto, de nuevo lo vuelvo a decir, nosotros no podemos ser una generación que nos quedemos con la doctrina, llenos de doctrinas, que incluso esa doctrina nos haga hasta sectarios. Y de repente nosotros somos tan doctrinados, somos tan entendidos, que entonces ya no somos capaces de conectar esta gloria con nuestra vida cotidiana. Gracias, Mirna, dice, una generación entendida y expresando la naturaleza de Dios. Sí, claro. O sea, una generación entendida, pero entendida y que sabe cómo esa doctrina gloriosa, ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece,
ese nadie me separará del Señor. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que Romanos 8, después del versículo 30 y hasta el final, están de los pasajes más repetidos y conocidos por la cristiandad. Sí, pero están repetidos, están conocidos, pero realmente no los expresamos como vida. Los expresamos como de memoria y los usamos hasta cuando estamos en problemas. Pero nosotros tenemos que ser una generación. Yo me rehúso a pensar que seremos una generación de cabezones que solo tienen doctrina y que incluso, perdón que lo diga porque ha pasado en otros tiempos, ese cúmulo de conocimiento y ese cúmulo de doctrina nos pone hasta de malas. Y luego vemos personas que tienen mucho conocimiento y mucha doctrina, siempre molestos, siempre enojados, se meten, perdón por lo que voy a decir, no lo digo porque pase aquí, a mí no me pasa, pero he visto que en otros lados sí sucede, ¿vale? Honestamente. Y luego van y se meten a las transmisiones a querer corregir a los otros hermanitos que están cometiendo un error, ya sea de una palabra o incluso de un concepto. No tenemos ni la gracia, es increíble. Hay tanta intelectualidad cristiana, evangélica o doctrinal, pero que esa intelectualidad ocasiona que de repente parece que nos autoriza a estar corrigiendo a todo mundo y decir, pobre hermanito, ese casi no sabe, y me voy a meter y les voy a dar una arregladita. Y yo digo, Dios santo, ¿está bien? Por supuesto que todos necesitamos una ajustadita, claro que sí, yo seguro necesito muchísimas ajustadas, y sobre todo por mi sinceridad expresa, que a veces me digo, ¿para qué lo dije? Nada más me estoy creando a lo mejor, no enemigos, sino gente que diga, ay no, empezó muy bien o dice cosas bien, pero después la riega. Puede ser así, que lo puedas interpretar así, pero te voy a decir una cosa, si no tenemos esa gracia, si no usamos, si no nos damos cuenta que lo eterno, que lo divino, que toda esta gloria, la justicia, la gracia. Oigan, yo conozco gente que habla gracia, y no estoy criticando a nadie, ¿vale? No estoy hablando, ay Dios santo, bueno, perdón que lo diga, ya me metí en problemas, pero yo conozco gente, perdón que lo diga así, que dice, no, la gracia, la entiendo la gracia, pero están en desgracia, o sea, viven una desgracia, están, no sé, tú dices, ¿dónde quedó la gracia? Nunca disfrutas tu vida, criticas a todo mundo, estás enojado por todo, juzgas a las personas. ¿Dónde está esa gracia? No sé si lo pude expresar todo lo que quise decir. Me rehúso a pensar que nuestra generación se quede de nuevo en el cúmulo de doctrinas. No, entonces, podríamos haber terminado el libro de Romanos en el capítulo 11 y decir, aquí terminó todo. Y bueno, vámonos porque ya estuvo padrísimo lo que nos enseñó apóstol Pablo, gracias. Pero Pablo dijo, todavía no termina, todavía no termina nuestra impartición. Está como aquí, volteé a ver el reloj, a ver, no se vayan, todavía no termina, son las 9, ya saben que yo me excedo un poquito más, denme otros 15 minutos, todavía no termina, está muy padre, oiga, estuvo padrísimo eso que nos enseñó de los lugares celestiales. Eso está padrísimo, sí, pero espérame, ¿cómo los lugares celestiales se ven en lo cotidiano? ¿Cómo los lugares celestiales se ven en lo cotidiano? Mirna Jiménez dice, caeríamos en religión y no en la expresión de la vida de Cristo. Magli Rivero dice, lo más importante es la formación de Cristo. Exactamente, la formación de Cristo en nuestra vida. Entonces el apóstol Pablo, a partir del versículo 12, hola Joram, un abrazo bendecido, un abrazote hasta Pachuca, a ti y a toda la familia, a Yosmar, a Rubicel, a Berito, a Rubio y a la chiquita o el chiquito que el chiquito que acaba de nacer. A partir del capítulo 12, es interesante cómo inicia. ¿Me permiten ir allá? Vamos al capítulo 12. Todos vamos allá, por favor. Capítulo 12, Romanos, capítulo 12, versículo 1. Y entonces el apóstol Pablo dice, a ver, todavía no terminamos.
¿Te encantó que no tienes pecado? Sí. ¿Te encantó que estás bajo la gracia y no bajo la ley? Sí. ¿Te encantó que eres un predestinado? Sí. ¿Te encantó que te ha llamado? Sí, me fascinó. ¿Te encantó que eres justificado? Sí. ¿Te encantó que el espíritu de vida está en ti? Fabuloso. ¿Te encantó que la creación está esperando la manifestación gloriosa de Dios? Sí. ¿Y cómo va a suceder? Capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Es un clamor del apóstol Pablo. Está glorioso lo que tú vives, ¿verdad? Está gloriosa la condición en la que el Señor te puso, ¿verdad? Es poderoso lo que ahora tú eres, porque ya no estás en Adán. Es extraordinario, ¿verdad? Fíjense, ya no estás en Adán. Es extraordinario. Estás en Cristo, ¿verdad? Sí, bueno, ahora te recomiendo, dice el apóstol Pablo, por la misericordia de Dios, escribe, materializa toda esa gloria. Materializa toda esa gloria. Haz que eso sea efectivo en tu vida, manifestándolo a través de ti. ¿Cómo? Por la misericordia de Dios te pido que lo que tienes que hacer, escribe ahí en tus notas, presenta vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es el culto racional, porque todo lo que eres en Cristo, toda esa realidad eterna, todo eso eterno y consumado, no puede salir si no pones tu cuerpo como un sacrificio. Y no es un sacrificio muerto, sino es un sacrificio vivo, porque es un sacrificio que manifiesta Zoe, es un sacrificio que manifiesta vida, es un sacrificio que es santo, que es exclusivo, es apartado, es perfecto, es para Él, es un sacrificio que aparte a Dios le agrada, es el sacrificio que a Dios le agrada. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Escribe, ¿qué es lo que a Dios le agrada? Ver que sus hijos están poniendo su cuerpo, su vida, fíjense, la están poniendo ¿en qué? En obediencia a Dios, a su voluntad, en obediencia, voy a decirlo así, están sacrificando su vida, poniéndola como sacrificio vivo, en humildad, en rendición a la realidad que tenemos en Cristo. Te voy a dar un ejemplo. Si en mi vida, por ejemplo, un ejemplo práctico, si mi vida está bajo la gracia y no bajo la ley, si el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón, si he sido perdonado totalmente, cuando viene una ofensa, yo me debo rendir a mi realidad. Y en esta realidad donde yo soy perdonado y Dios me ha perdonado todo, y ahora el espíritu que me habita es el Espíritu de Dios, entonces yo puedo en esa condición perdonar también cualquier cosa que venga y que me suceda. Cualquier intento del mundo, cualquier intento externo de desestabilizarme, no lo logrará. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, porque mi vida, porque todo mi ser ha creído, fíjense lo que voy a decir, ha creído la realidad en la que estoy en Cristo Jesús. Porque yo no soy odio, yo soy amor. Yo no soy el odio, yo soy amor, yo soy el amor. Que no vea esto mi amigo el odio. Tengo que ser congruente con lo que ya soy en Cristo. Y cuando yo manifiesto que soy congruente,
Cuando yo manifiesto que soy congruente, cuando viene el viento en contra, cuando viene la oposición o cuando viene el peso que va contra mí. Entonces el apóstol Pablo, él enseña, y lo puedes leer, no voy a leerlo todo, pero vamos a leer. No está mal leer la Biblia, ¿verdad que no? Así que todos, por favor, les doy un minuto, busca tu Biblia, porque algunos están usando su dispositivo y dicen, bueno, es que yo mi Biblia, pastor, pues la tengo aquí. Bueno, pero tienes por ahí una de papel, busca una de papel, vénganse, tráigansela y vamos a leer. Porque el apóstol Pablo, después de el cielo que les baja, en el sentido de entendimiento me refiero, después de abrirles el cielo para que lo puedan ver y lo puedan entender, dice, ahora chiquititos, les voy a decir el detalle, para que todo eso celestial se manifieste. Si tú no te rindes a esa realidad, escribe, si no nos rendimos a esa realidad no se manifiesta. Así es, dice Marley, el propósito de Dios es llegar a la conformación de su Hijo y esto ocurre cuando somos formados y transformados, así es. Ven lo que dice el versículo 2, Romanos ahora 12, versículo 2, no te conformes a este siglo, o sea, a ver, no te conformes, ya conoces tu realidad eterna. Entonces escribe, tu realidad eterna tendrás que gobernar todo lo cotidiano. No divorcies lo eterno con lo cotidiano. Repito, desde tu realidad eterna gobiernas lo cotidiano. Desde mi realidad eterna gobierno yo no soy un amargado, yo he sido sanado. Yo soy justo en Él. Él me ha dado a su Hijo vive en mí. Ya no vivo yo, te puedo perdonar. Ha sido duro lo que me hayas hecho, pero yo te puedo perdonar y te puedo amar. Y como publiqué hoy, incluso puedo hacerte bien, porque haciendo el bien podemos vencer el mal. No conformarme a este siglo, escribe, no es aislarme. No conformarme a este siglo no significa aíslate, escóndete para que no te hagas como el mundo. No. No conformarnos a este siglo significa que con mi realidad eterna yo gobierno lo cotidiano. En mi realidad eterna yo puedo hacer lo que terrenalmente nunca yo podría hacer. Pero en mi realidad eterna, en la condición en la que estoy, en mi posición en Cristo, con la naturaleza que ahora disfruto, porque ese soy yo, el nuevo hombre soy yo, y cada día lo entiendo más y mejor. Desde esa realidad yo puedo este mundo enfrentarlo y no conformarme a este mundo, sino hacer que este mundo sea transformado por el poder de Dios a través de mí, a través de sus hijos, y entonces el reino de Dios se va extendiendo. Por eso dice, no podremos hacer todo esto. Número 2 escribe, si no somos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No se puede transformar, alguien no puede ser transformado por oración, no se puede transformar por ir mucho a la iglesia, no se puede transformar más que por renovación del entendimiento. Entonces, comprobar es experimentar personalmente. Entonces experimentarás personalmente que la voluntad de Dios es buena, que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Por eso muchos no disfrutan esta vida. Pues ¿cómo la van a disfrutar si primeramente, me regreso, no han renovado su mente? Como no han renovado su mente, han desconectado lo eterno de lo cotidiano y nunca ven cómo lo eterno es poderoso para transformar la vida diaria. Y entonces cuando tú no ves eso, estás en una religión. Entonces dices, qué aburrido. El pastor volvió a hablar de lo mismo. Ay, qué flojera.
Ay, no. Hoy vamos a buscar otra iglesia donde el pastor sea más animado. Ya se le acabaron los chistes al hermano. Y luego se tarda mucho. Y luego se tarda. ¿Cómo se tarda el pastor? Debería de ser como otros que conozco, que casi es como una misa. Ya saben, aquí no es así. Lo sentimos mucho, lo sentimos. Aquí no es así. Aquí hablaremos hasta donde ¡pum!, el Espíritu nos indique que tenemos que hablar y hasta ahí. Y yo, por lo pronto, digo, me parece que tenemos que empezar a dejar que el Señor nos ubique. Gracias, eso está muy bueno, Gina. Dice Gina Durán, nuestra forma de vivir el día a día será la mejor campaña evangelística para los que nos rodean. Por supuesto. Gina, ¿sabes qué es lo que quieren ver, chicos? ¿Qué es lo que quieren ver todos? ¿Qué es lo que quiere ver el mundo? La manifestación de los hijos de Dios. Y la manifestación de los hijos de Dios, si tú lees, creo que es en Colosenses, la manifestación de nosotros es cuando Cristo se manifiesta. Porque dice así, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces, repito, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados. Entonces vosotros seréis manifestados en gloria. O sea, ¿cuándo? ¿Qué espera el mundo? ¿Qué espera todo lo que nos rodea? Espera la manifestación de Cristo. Pero seguimos. Está padre, pastor, sí, que se manifieste Cristo. ¿Cómo? Y entonces sigue escribiendo el apóstol Pablo. Y entonces después dice, y empieza, digo pues, versículo 3, pongan atención, vamos allá. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Empieza a decir, ¿verdad que es glorioso? ¿Verdad que es glorioso lo que Dios te ha dado? ¿Verdad que es extraordinario? Pero no tengas un alto concepto. ¡Ey! Cuidado con el orgullo. Cuidado con el orgullo. Eduardo Hernández dice, tienen una mente de pobreza sabiendo que son unos hijos amados. Es increíble. Tienes razón, Eduardo, fíjate, es increíble tener una mente de pobreza cuando somos hijos amados, cuando tenemos herencia. Y dice el apóstol, ¿verdad que es glorioso? Sí. Bueno, pues por favor, no tengan un más alto concepto, de sí que el que deben tener. Cada uno piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y empieza a explicar, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos, pon con letras grandes, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, y empieza a hablar, alguien dirá, ya cambió de tema el apóstol. No, el apóstol lo que está explicando, escribe en tus notas, te estoy ayudando para que podamos tener una mejor interpretación de las cartas, porque por eso unos dicen, ay pastor, a mí me encantan los primeros 3 capítulos. Y ya después se me hace aburrido. Ah, pastor, a mí me encanta. No, es que no has entendido. O sea, los primeros 3 capítulos, que son las realidades eternas, y que después parece que cambió de tema, es que lo otro es cómo implemento toda esta realidad. Entonces, ¿cómo yo implemento toda esta verdad? ¿Cómo yo soy un sacrificio santo y agradable en el cuerpo? Escribe, fíjate, ¿cómo yo soy un sacrificio santo y agradable en el cuerpo? O sea, ¿cómo yo en el cuerpo de Cristo manifiesto esas realidades eternas? Bueno, ¿cómo lo hago? Y ahí explica,
no teniendo un concepto, y mira que esto lo tendríamos que recordar hoy, no teniendo un concepto mayor de nosotros que el que debemos de tener. O sea, en otras palabras, muchachos, humildad, porque somos un cuerpo. Porque aquí no somos fans de nadie, no son mis fans y ay, el mejor pastor es fulano y es que ese es el mejor y yo estoy con él, yo lo sigo. Y no, de esto no se trata. Y no se trata de tener seguidores para poder ser alguien ahora en este ámbito virtual. No, se trata todo esto de que si yo soy un verdaderamente entendido de mi realidad, soy humilde porque sé que nada de eso viene de mí, sino todo eso lo hizo el Señor. Entonces tengo un concepto claro de mí, quién soy. Tampoco tengo problema de identidad. No soy una persona que tiene problemas de complejos y traumas, sino sé quién soy conforme a mi fe, conforme a la confianza, a lo que he entendido en Cristo Jesús. ¡Qué extraordinario! Del versículo 3, eso lo expresa en adelante. Vamos a seguir leyendo un poquito para que vean cómo lo dice. Y dice, aunque somos muchos, somos un cuerpo y todos somos miembros de todos. O sea, todo lo que tú eres y todo lo que Dios ha hecho contigo, escribe, no es para ti solo. Tienes que manifestarlo corporativamente. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos fue dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, en otras palabras, escribe cada uno haciendo de acuerdo a su diseño. Cada uno haciendo de acuerdo a su asignación. Así es Mirna. Como lo decíamos en otra ocasión, la sinceridad empieza cuando reconoces. ¿Cómo puedes tú tener orgullo si ya explicó que en el Evangelio todo lo había encerrado en pecado? Para que el que pudiera tener justicia y salvación entendiera que era por gracia. No tengo de nada que jactarme. Ay, es que usted es un buen maestro, o usted es un buen pastor. Pues si eres un buen maestro, o eres un buen pastor, o eres un buen apóstol, es por la misericordia de Dios. Eso dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios. Él dice que el ministerio que él tenía era por su misericordia. Y en otra parte dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Me encanta eso, me encanta eso. Extraordinario, ese es el poder del Evangelio, donde nosotros no lo opacamos, o sea, nosotros no le intentamos quitar gloria al Evangelio, a Cristo, nada de eso. Aquí la gloria es para Él. Nosotros somos útiles mientras somos vasos de honra, o sea, en otras palabras, mientras estamos dejando que Él sea manifestado y hablemos el Evangelio de Jesucristo. Y dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. ¡Wow! Y alguien dirá, bueno, pasas al siguiente versículo, y me gusta más el otro de que la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pues, ¿qué crees que es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios? Escribe, es tener el poder de ser sinceros, de amar sinceramente, de que el mundo que está en un sistema, ya lo expliqué en otra edificación, el mundo está en un sistema hipócrita y de apariencias, ese es el mundo, se vea el poder de la iglesia en medio de ese mundo de apariencia, se vea la poderosa iglesia sincera que se ama con sinceridad, que aborrece lo malo y que sigue lo bueno. Versículo 10, amaos los unos a otros con amor fraternal. En cuanto a honra, fíjense,
amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. O sea, en cuanto a honra se refiere a que yo prefiero que te honren a ti. Tu honra es lo que más llena mi corazón. ¡Wow! Eso no lo ves en el mundo. En el mundo dicen, híjole, ¿y por qué lo reconocen a este? Yo lo hice, a mí me deberían de reconocer, fue mi idea, y ese mira lo que está haciendo con mi idea, y ya todos le aplauden a él, y yo fue honestamente. No, mira, en esta realidad, el que ya sabe lo que es, y ya sabe lo que tiene, y ya sabe dónde está, solo sabes que eres un canal, y si otro recibe honra, y recibe un reconocimiento, tú te alegras y dices, qué bueno, y yo también te reconozco por lo de Cristo, por la vida de Cristo que se manifiesta en ti. Qué bueno, me gusta eso, extraordinario. Eso también es antimundo, porque el mundo no opera así. Dice, amaos los unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. O sea, preferir, a ver, fíjense, nada más, preferir que le den honra al otro antes que a mí. Pero solamente lo vas a poder entender exactamente cuando nos sabemos, cuando nos entendemos parte de un cuerpo. Y entonces voy a decir otras cosas que lástima que se nos fue el tiempo. Pareciera que no son importantes, pero sigo en el mismo tenor. Esto que estamos hablando en Romanos 12, todo eso es importantísimo, porque el apóstol Pablo no se ha perdido del tema. Esto es la manifestación cotidiana de todo lo eterno. Fíjate cómo lo expresa. En lo que requiere diligencia no perezoso. ¡Wow! Diligentes, puntuales, exactos, trabajadores, excelentes. Eso es una manifestación de todo lo eterno. Dice, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, el gozo. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Muchos quisieran que se repitiera muchas veces ese pasaje. Díganlo otra vez, pastor, dígalo otra vez, porque yo sé que el Señor va a tomar venganza. No, mira, cuando la realidad eterna es una realidad tuya, tampoco anhelas el mal para nadie. Esperas mejor la misericordia y el amor de Dios y que la persona sea transformada por el poderoso amor de Dios. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y lo puedes hacer, porque ya no eres un carnal, porque no eres un hijo del diablo, porque no estás en Adán, porque no tienes intenciones ocultas, porque tienes la misma naturaleza de Cristo. Eres capaz de hacer lo mismo que Él, porque ahora Cristo es tu vida. Y dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y etcétera, etcétera. ¡Wow! De toda esa doctrina extraordinaria, el apóstol empieza a aterrizar todo en la vida cotidiana. Porque sería incompleto, sería inútil y no aportaría al propósito
si solo nos quedamos con un entendimiento y no sabemos cómo la realidad eterna manifestarla en nuestra vida cotidiana. Amén. Tenía muchas más cosas que decir, el tiempo se me fue, pero yo lo disfruté y yo creo que hoy te llevas una gran verdad que te va a servir para toda tu vida cristiana. No es que tanto tú y yo conocemos, es que tanto tú y yo manifestamos. No es que tanta teología podemos hablar, es que tanto de Cristo podemos manifestar. Vive tu vida, fíjate, vive tu vida gobernada con lo eterno. Nunca dejes que nada de lo cotidiano se divorcie de lo eterno. Ve tu trabajo como una manifestación de lo eterno. Ve tu casa como una manifestación de lo eterno. Ve a tus hijos como una manifestación de lo eterno. Ve a tu familia como una manifestación de lo eterno. Por supuesto, ve a la iglesia como una manifestación de lo eterno. Manifestemos lo eterno a través de nuestra vida porque por eso estamos en la tierra. Es por eso que estás tú en la tierra. Por eso hay una sociedad divina entre Dios y tú. Dios es la fuente para manifestarlo a Él en la tierra. Por eso tú lo necesitas. Pero Él también te necesita porque tú eres el instrumento que lleva a Cristo a todo lugar. ¡Qué maravilloso es! Por eso somos colaboradores con Cristo. Eso está maravilloso. Pues familia, amigos, los leo a ver si los alcanzo a leer a la mayoría.